Buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Castaño, vengo en compañía de mis compañeros Daniel Pinedo y David Sepúlveda. Hoy vamos a hacer un análisis sobre una explosión termodinámica que ocurrió en la 70 en un local comercial. Una aparente explosión por una pipeta de gas que ocasionó un incidente y dejó un saldo de 17 heridos. Entonces, vamos a escuchar a mis compañeros que nos van a hablar un poco más sobre lo que pasó en este incidente. Listo. El incidente ocurrió el 22 de junio del 2023 en el barrio San Joaquín, en la zona de Laureles. Como dijo mi compañero, por la carrera 70 con la calle 42. Este incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando recibieron el llamado del 123 y atendieron, dijeron que había ocurrido una explosión y eso atendieron. Aquí podemos ver el video del incidente en cuestión. Listo. El incidente dejó un saldo de 17 heridos y 3 por gravedad, pero gracias a Dios no hubo ninguna víctima fatal. Eh, Inicialmente se creyó que el incidente fue ocurrido por la explosión de una pipeta de helio, pero los bomberos entraron y pues dijeron que el helio pues no era un gas inflamable, entonces pues esta opción se descartó. Estas pipetas se usaban en el local, en una papelería que quedaba dentro de un hotel, y bueno, se descartó esta idea. Usaban las pipetas de helio para inflar los globos. Después del análisis, una de las causas que hallaron fue que fue por acumulación de gases. Esto probablemente porque dejaron algún recipiente, mm, según un bombero, dijeron un recipiente de aceite o cualquier otro recipiente, pudo haber sido también una fuga de gas que hayan dejado abierto. Y la razón pudo haber sido por el calor, estaba en un lugar encerrado, y como ocurrió en horas de la tarde, el calor pudo haber generado alguna combustión o alguna otra llama que haya generado esta ignición. Como nuestro compañero Daniel nos mencionaba, el principal causante fue una acumulación de gases y según las autoridades el principal gas que fue la posible causa fue el gas natural o las redes de gas natural, el cual el gas natural podemos saber y reconocer que es una mezcla de gases de gran poder calorífico que se formó en las entrañas desde la Tierra desde hace años. El principal componente de esta mezcla es el metano. A continuación les mencionaré las propiedades termodinámicas y de los fluidos que intervinieron en este accidente, el cual fue el gas natural. Principalmente, como dijo nuestro compañero, la acumulación de gases puede ser causado por gases como el gas natural, que puede escaparse debido a fugas en válvulas y debido a conexiones defectuosas o tuberías rotas. Por ejemplo, el gas natural, que es el gas más ligero, lo que puede que afecte su dispersión y acumulación y quede en los entornos muy cerrados y con poca ventilación. Esto podría llegar a formar una mezcla explosiva con un rango de inflamabilidad, el cual tiene una concentración mínima y máxima de gas que se contenga en ese espacio y ocurra una combustión. A continuación les mencionaré cuáles son las propiedades termodinámicas del gas natural, que principalmente tiene 4 etapas. Que la primera etapa es la compresión del gas, que consta de un proceso adiabático o politrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la extracción del gas natural es transportado a través de gaseoductos con la ayuda de estaciones de compresión
y la compresión del gas suele seguir un proceso adiabático, como hemos visto en clase, que es un proceso en el cual no hay un intercambio de calor con el entorno o un proceso politrópico donde hay un intercambio de calor. El segundo punto es el transporte del gas, o sea, la expansión y pérdida de las cargas. A medida de que el gas fluye por los gasoductos, se experimenta una disminución de presión debido a la fricción con las paredes de las tuberías en el cual se transporta. Este fenómeno estudia la termodinámica de los fluidos, del flujo de los fluidos, en este caso un gas, utilizando las ecuaciones que hemos visto previamente en clase, como las ecuaciones de Bernoulli y la ecuación de Darcy, para modelar la caída de las presiones. Por tercer punto, tenemos la regulación y la distribución, el cual consta de la expansión isentálpica o la previamente vista en clase también, la ley de Joule-Thomson. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de llegar a los consumidores finales, en este caso el accidente fue un establecimiento comercial que probablemente tenía fugas. Quiere decir que antes de llegar a los consumidores finales, el gas pasa por estaciones de regulación donde se reduce la presión a niveles adecuados, y en este proceso la expansión ocurre sin un intercambio de trabajo, dependiendo de las condiciones, ya sea isentálpico, que quiere decir que no tiene cambio en su entalpía, lo que se puede provocar una reducción en la temperatura, como previamente mencioné, la ley de Joule-Thomson. Por último, tenemos la combustión del gas, el cual es un proceso isobárico. Cuando menciono que es isobárico, cuando el gas natural es utilizado en aplicaciones industriales, térmicas o residenciales, en el caso de nosotros, comercial, se somete a un proceso de combustión a presión constante, isobárico, liberando energía en forma de calor y generando productos de combustión como el CO2. Continúa mi compañero Sebastián. Bueno, muchachos, ya como los muchachos lo han podido explicar, las condiciones del accidente, las condiciones termodinámicas que afectaron, que debieron concurrir para que pasara el incidente, también nos hace pensar qué medidas de seguridad se debieron haber tomado y cuáles eran ignoradas por el personal de la papelería. Se ve una negligencia en el almacenamiento de los materiales peligrosos, un desconocimiento de su posicionamiento, de su forma de transporte, y también se evidencia que hay poca ventilación. O sea, uno de los bomberos mencionaba que no había ventilación adecuada en la precámara donde estaba acumulado el gas, y que esto fue lo que posiblemente pudo haber ocasionado la explosión. Algunas de las medidas de seguridad que podemos recomendar, por decirlo así, es capacitación del personal, irse muy al pie de la letra sobre las normativas que establece la ley para el manejo, el almacenamiento, el mantenimiento y todo ese tipo de incursiones con los gases, con su mantenimiento. También posiblemente también pueden realizar una brigada de emergencias, capacitar el personal, apoyarse en bomberos, pedir asesoría a las autoridades competentes. Son muchas cosas las que incurrieron en este desafortunado incidente que dejó 17 heridos. Entonces, nos deja mucho que pensar sobre cómo estas personas pudieron haber evitado esto. No podríamos decir si fue error humano, si fue deficiencia de los materiales, o de pronto una pipeta de gas en mal estado. Son componentes de estudios por parte de las autoridades, pero dado el caso, afortunadamente no pasó a mayores. Se le recomienda al personal llevar a cabo estas medidas de seguridad que podemos ver en la diapositiva, y esperar que estas cosas no sigan sucediendo. Ya hablando más un poco de las conclusiones,
podemos implementar la idea de que tenemos que asesorarnos, tenemos que ir más allá del poco conocimiento que tengamos sobre un gas, sobre un aceite, sobre cualquier sustancia que sea peligrosa, buscar información, no simplemente recurrir a, no, yo sé, o llamen al señor del barrio, no puede ser así, hay vidas en riesgo, hay infraestructura en riesgo, hay que tener muy presente eso y apegarnos a la ley, o sea, no hacerlo porque queremos o porque nos da la gana, hacerlo como debe ser.